Martes 22 de diciembre, nuevamente la cita es en su presencia. Compartimos palabra de Dios a través de las experiencias de los personajes bíblicos. Es una invitación que nos hace nuestro Padre Celestial para que a través de las Escrituras podamos encontrar sus consejos, sus promesas, como también poder conocer su voluntad expresamente declarada por medio de la Santa Biblia. Y necesitamos que en estos tiempos nuestra fe pueda estar fundamentada en la palabra de Dios. Que nuestra experiencia día a día sea conocer a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por nosotros mismos. Necesitamos conocer al Maestro que cada día nos hace una invitación a poder caminar en su presencia. Y esa es la propuesta que te hacemos desde Ministerio Permaneced en mí y a través de estas reflexiones que llamamos justamente en su presencia. Y en esta ocasión recorremos a través de las páginas de las Escrituras las experiencias de los personajes bíblicos. Y hemos estado hablando de Adán. Ayer comenzamos también a compartir un poquito acerca de Eva. Y hoy nos lleva la meditación a Génesis capítulo 3, en donde nos muestra que la historia de este mundo, la historia de la humanidad, toma un giro inesperado. La triste realidad de la entrada del pecado. Y allí comienza el capítulo con una conversación, con un diálogo que todos conocemos. La serpiente hablándole a la mujer, a Eva. La serpiente como medio por el cual usa Satanás, el enemigo de Dios, de quien hablaremos en alguna ocasión también acerca de este ser. Pero en esta ocasión el diálogo, donde capítulo anterior, capítulo 2, habíamos mencionado de que había puesto en el huerto del Edén el Señor al hombre, a la mujer, les dio la institución del trabajo para que lo puedan labrar, guardar, cuidar, proteger, administrar. Y Dios le dice, de todo árbol del huerto podrán comer, mas del árbol que está en medio de él, no comeréis de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nuestro Creador le dio todo a nuestros primeros padres, todo es de Dios. Salmo 24, versículo 1 así lo menciona, todo es de Dios, todo es creación de Dios, pero Dios lo quiere compartir y Dios se lo da al hombre, a Adán, a Eva para que lo administren. Ellos podían servirse de todo lo que había en la creación conforme a la voluntad de Dios, salvo que Dios se reserva algo. En este caso se reservó un árbol para considerar la fidelidad del hombre. Tanto Adán como Eva sabían cuál era la voluntad de Dios. Ellos debían confiar en esa palabra de Dios. El día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. Génesis capítulo 3, versículo 1, la pregunta de la serpiente que dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? En realidad, hasta allí la serpiente había dicho una verdad, una realidad, de manera distinta a como Dios la había dicho. Dios había dicho, de todo árbol pueden comer, más de uno, no. Y Satanás en realidad dice, con que Dios les dijo que no pueden comer de todos. No es una mentira lo que Satanás le dijo. Pero el objetivo de esta primera pregunta era abrir el diálogo con la mujer, una pregunta abierta. Allí Eva a la pregunta de la serpiente, del enemigo de Dios, la mujer responde y dice, el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4, entonces la serpiente dijo, no moriréis. Allí sí, en esa declaración de la serpiente hay una mentira, porque Dios claramente había dicho que iban a morir. Ahora la serpiente dice, no moriréis. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien
y el mal. Y allí, en esa declaración, en esta tercera declaración de la serpiente, lo que está haciendo es llevar a Eva a dudar de lo que Dios había dicho. Lleva a cuestionarse a Dios. Pero algo interesante, Satanás no está en contra de que creas en Dios. Satanás no le está diciendo a la mujer, Dios no existe. Hasta podríamos decir de que el enemigo de Dios no tiene problema que tú seas creyente, que tú seas cristiano, hasta incluso que leas la Biblia. No tiene problemas con eso. Lo que sí va a tratar de hacer es que vos creas de una manera equivocada, porque de eso se trata el engaño, creer de una manera equivocada. Satanás lo que hace es tergiversar lo que Dios ha dicho, pero hasta inclusive Satanás puede citar las Escrituras, ya que la conoce mucho más que tú y que yo, más que cualquier teólogo que haya existido en este planeta. Satanás conoce cada detalle de la palabra de Dios, pero él te va a llevar a dudar o a ver las cosas de Dios de otra manera. Por eso que hoy necesitamos conocer a Dios y conocer las Escrituras por nosotros mismos. Claro está que la sabiduría, la enseñanza de los hombres de Dios, los mensajes que Dios trae por medio de sus siervos, el lugar y el papel que juegan en la enseñanza, en la educación, las instituciones religiosas tienen su lugar. Pero no obstante, tú tienes una responsabilidad personal de conocer a Dios por ti mismo. Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice, en oración al Padre, Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¡Qué verdad maravillosa! La gran necesidad que tiene este mundo, que ha tenido a través de los siglos, es volver a conocer a Dios como claramente se revela a través de su palabra y cómo Jesús lo ha revelado. El enemigo ha distorsionado la imagen de Dios, el carácter de Dios. Se nos advierte así en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios, hablándole a hermanos cristianos, pero que corrían un riesgo. Versículo 3 dice, pero tengo temor, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y da el porqué en el versículo 4, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleran, bien lo reciben. Tengo temor de que pase esto con ustedes, porque el enemigo también trabaja dentro de las iglesias para predicar un falso Jesús, o para manifestar un falso espíritu, o quizás revelar un falso evangelio. ¿Te das cuenta, mi amigo y amiga? Necesitamos por nosotros mismos tener una experiencia personal con Jesús a través de su palabra. Que de esa manera nosotros podamos seguir aprendiendo a los pies del Maestro y lo podamos hacer en su presencia.